la miscelánea fiscal para el ejercicio 2022. La miscelánea fiscal es nada más y nada menos que el paquete fiscal. El paquete fiscal, cómo se genera, cómo se lleva a cabo, quién lo emite, cómo se emite, y que esto es la prueba fehaciente de que las normas legales en términos de aplicación estricta en materia fiscal para la recaudación de los impuestos deben de seguir este lineamiento. Se llama miscelánea fiscal al paquete fiscal 2000 de cada año que se genera. Por lo regular, el Ejecutivo Federal lo embona perfectamente, pero con ciertas características. Para este año fue entregado el día 8 de septiembre del 2021 para poder ser debatido y aprobado por el Congreso de la Unión. Estos dos poderes que están divididos, están juntos pero no revueltos, pero que a su vez hacen que las leyes puedan emanar para poder ayudarnos a gobernar, y en este caso para el tema fiscal pues debe de ser debatido por el Congreso de la Unión, por el Poder Legislativo. ¿Tienes que saber un poco de historia? Pues no, porque yo te lo voy a explicar a detalle para llegar al meollo del asunto de si la resolución miscelánea fiscal es gratuita, si la resolución miscelánea fiscal es de aplicación estricta y obligatoria. Tienes que entender. Entonces, no es necesario que sepas algo de historia, no es necesario que sepas cuáles son los tres poderes de la nación, simplemente vas a escuchar con detenimiento, vas a aprender esa historia, vas a aprender lo que necesitas saber para poder ofrecer un servicio de calidad, y si eres dueño de negocio, pues para poder entender una forma más eficiente de cómo hacer crecer tu negocio, ¿ok? Entonces, ¿qué es miscelánea fiscal? En este caso 2022 es el paquete fiscal. El paquete fiscal viene colmado de mucha información y de un soporte previo, ¿ok? Entonces, ¿de dónde se deriva el paquete fiscal? Bueno, primero, para este año, lo que sucedió y lo que sucede cada año es que el Ejecutivo Federal entrega los argumentos a modificar en cuanto a ley de ingresos, presupuesto de egresos, código fiscal de la Federación y leyes fiscales. Esto es similar como cuando tú tienes un problema en tu empresa y tienes que ajustar el control interno. Tienes fuga de capital, tienes fuga de flujo de efectivo, tienes gastos estratosféricos y no los puedes controlar, tienes no deducibles, tienes deducibles, tienes pagos excesivos, tienes trabajadores que no trabajan, valga la redundancia, tienes proveedores que no te agradan y que te están chupando la sangre como vampiro. Entonces, hay infinitas cosas que tú vas a hacer en tu empresa cada año, cada mes, para ajustar ciertas cosas. Eso se llama revisión y actualización al control interno o supervisión al control interno. Lo que hace la autoridad es revisar, argumentar específicamente el por qué quiere captar más impuestos o por qué quiere captar ingresos el siguiente año, y sobre eso hace ajustes. ¿Cuáles son los ajustes en materia fiscal? Bueno, ley de ingresos de la Federación. Posteriormente, primero emite el presupuesto de ingresos de la Federación, porque sobre eso se va a captar el ingreso y se va a generar un ingreso. Entonces, de acuerdo a ese ingreso, la autoridad empieza a modificar controles internos. ¿Cuáles son sus controles internos en el tema de gobierno? Código Fiscal de la Federación, que es la forma en cómo regular el tema fiscal a los contribuyentes, y sus leyes. ¿Cómo es que les va a cobrar los impuestos? ¿Sobre qué base? Tarifa, objeto o sujeto. Entonces, importantísimo saber de dónde viene el paquete fiscal, qué es miscelánea fiscal, ¿ok? Entonces, una vez que ya el Ejecutivo Federal redacta, elabora la ponencia, elabora el anteproyecto, emite sus criterios generales para poder decir, necesito este presupuesto para el 2022 y en base a este presupuesto 2022 necesito estos ingresos o captar estos ingresos aproximados. Se manda a un debate al Poder Legislativo a generarse una situación de debate para poder saber si efectivamente ese gasto se necesita o no se necesita, si es necesario ese ingreso y, por supuesto, cuáles son esos controles que vamos a poner mediante normas y procedimientos manuales, etcétera, que son
Código Fiscal de la Federación y las leyes fiscales, ¿no? Ahora, todo anteproyecto de ley tiene que venir emanado de un proyecto de ley. Si no viene de un proyecto de ley emitido por ciertas personas autorizadas y no es debatido por el Poder Legislativo mediante sus dos cámaras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados con 500 diputados y 128 senadores, pues obviamente si esa ley no es autorizada, no es debatida y todo eso, esa ley, amigos y amigas, es inconstitucional, ¿ok? Y más adelante vamos a ver por qué es inconstitucional y por qué es ilegal los artículos que no son debatidos, y nos estamos enfocando solamente en la parte fiscal. No nos vamos a meter en otras ambigüedades porque no somos expertos, ¿sí? De hecho, aclaración, soy contador público certificado, no soy abogado, simplemente soy un conocedor de leyes, y hoy te voy a demostrar que no siendo un abogado podemos aplicar las leyes correctamente, y en especial las leyes fiscales, ¿ok? Entonces, importantísimo saber esta situación, de dónde emana el paquete fiscal y cuál es el proceder, ¿ok? Entonces, lo vas a encontrar todo este argumento y todos estos anteproyectos de ley en la página de internet que te estoy poniendo en pantalla, ¿sí? www.diputados.gov.mx, PEF/2020, diagonal inicio.htm. En esta página vas a encontrar todos los anteproyectos de reforma. Ahorita vas a encontrar ya los últimos, los aprobados, y obviamente que después se volvieron ley, ¿ok? Y así está lo que es la Gaceta Parlamentaria en el tema de anteproyectos de reforma, iniciativas de ejecutivo, iniciativas de ley, etcétera. Y hay un procedimiento, ¿sí? ¿Qué nos dice la Ley de Ingresos de la Federación y en consecuencia la miscelánea fiscal en su mayoría, en todos sus anexos? Cuando quieren enviarla a debatir, pues dice: con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción primera, ¿sí?, sobre esos artículos y artículo de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 74, fracción cuarta, sobre esos artículos voy a emitir un anteproyecto de ley para poder hacer mi presupuesto de ingresos, mis ingresos del siguiente año, ¿ok? El artículo 71 de nuestra Constitución es la forma de cómo las personas que están autorizadas van a mandar un anteproyecto de ley, en este caso materia fiscal, y el artículo 74 nos habla de cómo se tiene que elaborar un presupuesto de egresos de la Federación, ¿ok? Entonces, artículo 71 nos dice: constitucional, el derecho de iniciar leyes o decretos compete al presidente de la República, a diputados, senadores del Congreso de la Unión, a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, y a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos del 0.13% de la lista nominal de electores. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú estás inscrito en una lista nominal de electores, tienes tu INE, tu identificación oficial llamada INE, pues obviamente, y si eres parte de un grupo, de un aglomerado, también puedes hacer tu iniciativa de ley y proponerla, y obviamente hay un cierto procedimiento o un proceder, ¿ok? En este caso, la ley de Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas, y cada rubro tiene algo en específico. Por ejemplo, el presidente pues, tiene un proceso a seguir, los diputados y senadores al momento de hacer una iniciativa tienen un proceso a seguir, y eso lo vamos a ver en la ley del Congreso para determinar el trámite de la iniciativa, ¿no? Y también el tema de los ciudadanos, que cualquier ciudadano puede, siempre y cuando tenga su identificación para votar, INE, pues obviamente, y que se una con otros ciudadanos y que conformen un 0.013% de ese aglomerado para poder emitir una iniciativa de ley, ¿no? Este es en el tema de la iniciativa. Ahora, vámonos con la parte importante de cuáles son los ordenamientos previos para poder emitir una iniciativa de ley, y específicamente
las leyes fiscales, que es la que nos regulan a los contribuyentes, que es la forma que, les vuelvo a repetir, no tiene este seguimiento una ley fiscal, y es ilícita, es ilegal y es, por lo tanto, inconstitucional, ¿ok? Ordenamientos previos para emitir una ley fiscal. Artículo 71, como ya lo mencionamos, fracción primera, que es la del Ejecutivo Federal, pero pueden hacerlo otras personas en sus demás fracciones. 74, artículo 74 constitucional, que también en su fracción cuarta nos dice que debe de haber un proceder para el tema de la emisión del presupuesto anual de la Federación, ¿ok? Por consiguiente, debe de seguir un lineamiento del artículo 7 de la Ley de Planeación, debe de seguir un artículo 40 de la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria y Ley Federal de Deuda Pública, por aquello de la deuda interna y externa, ¿ok? Una vez que se generan estas condiciones previas, ¿sí?, se realiza un criterio general de política, donde vienen todas estas partituras, donde vienen todos estos lineamientos previos. En el criterio general de política económica vienen todos estos criterios. Estos criterios son denominados en todo su esplendor iniciativas de ley, y de acuerdo a esa iniciativa de ley, pues obviamente en este caso, Ley de Ingresos de la Federación, Código Fiscal de la Federación, Ley de Impuesto sobre la Renta, que en su conjunto conforman, y más adelante vamos a ver qué más, lo que es la miscelánea fiscal. Todavía no llegamos a la resolución miscelánea fiscal. Hasta ahorita estamos con el tema de la miscelánea fiscal, que son todos estos ordenamientos, ¿ok? Una vez que se manda al que se tiene una iniciativa, se manda al al Poder Legislativo, perdón, para poder debatir estas leyes, ¿sí? Recordemos que son tres poderes los que nos gobiernan, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo, pues parte del presidente; el legislativo son las dos cámaras, y el judicial, bueno, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿ok? Entonces, una vez que el presidente emite esa iniciativa de ley para el tema de miscelánea fiscal, la manda al Poder Legislativo, que se denomina Congreso de la Unión o Congreso General de la Unión, con sus diferentes cámaras, ¿ok? Ese es un procedimiento exclusivamente de emisión de leyes fiscales. Para todo lo demás es algo similar, pero hay que estudiarlo, y si te quieres meter en otra información de emisión de leyes, bueno, pues ya tendrás que revisar por tu parte. Ahorita lo que te estoy comentando es de que las leyes fiscales deben de tomar un cierto ciclo para poder ser completamente legales, ¿ok? Entonces, el Congreso General de la Unión, o el Congreso de la Unión, como lo conoces, es Cámara de Diputados con 500 diputados y Cámara de Senadores con 28 senadores, ¿ok? Entonces, es debatido. Una vez que es debatido, modificado, pues obviamente se emite la Ley de Ingresos de la Federación, en este caso para el 2022, y Presupuesto de Ingresos de la Federación. Ahora, Ley de Ingresos es la forma de cuánto ingreso voy a captar yo como país de la parte de los ingresos tributarios y los otros ingresos que percibe un gobierno. Ahora, por el otro lado, tengo que tener bien claro en qué me los voy a gastar, ¿ok? Ahora, lo importante, ¿cómo voy a ajustar el control interno para poder captar correctamente los impuestos? Pues están los ordenamientos, Código Fiscal de la Federación y las leyes fiscales. Todas las leyes fiscales que no pasen por este proceso son ilegales y, por consiguiente, inconstitucionales, ¿ok? Bueno, por ahí ya te estoy adelantando algo muy importante, ¿ok? Bueno, criterios generales de política económica. Tiene un proceso a seguir, tiene unos lineamientos. Por ejemplo, aquí estás viendo en pantalla el tema importante, que es lo de contenido, la introducción y todo lo relevante a lo que debe de llevar, de acuerdo a lo que ya te estoy comentando que debe de tener previamente. Entonces, aquí es bien importante que lo tengan en cuenta, porque es un proceder. En la introducción nos están diciendo tal cual qué es lo que va a hacer, por qué lo están haciendo, cómo va a ser la reactivación, por qué se está generando una iniciativa, por qué se está llevando a cabo una ley de ingresos, por qué van a modificar los artículos tributarios, etcétera, ¿sí? En el rubro 2 nos están diciendo cómo se va a activar
de forma paulatina la reactivación económica en nuestro país por motivos X y Y razón, y por consiguiente nos dicen, este va a ser el paquete económico para este efecto 2022 y restablecimiento, desarrollo y responsabilidad. ¿Por qué vamos a mantener? ¿Por qué vamos a aumentar? ¿Por qué vamos a hacer ciertos ajustes? Porque necesitamos crecimiento, necesitamos de ingresos para poder crecer, necesitamos ingresos para poder pagar la deuda pública, necesitamos, etcétera. O sea, necesitamos infinitas cosas para poder sobrellevar nuestro país avante, ¿no? Estos son los anexos, anexo A, anexo B, el anexo C son los criterios, el anexo C son los criterios, el anexo D es lo que es el general, que son los artículos que reforman, la iniciativa del Ejecutivo que reforma los artículos del Código Fiscal de la Federación, ley de impuesto sobre la renta, ley de IVA, y el anexo E, pues son todos los, es las disposiciones que modifican la ley federal de derechos, ¿no? Entonces, todos estos se denomina miscelánea fiscal 2022, ¿sí? Y pues para este año 2022 pues, nos dijeron, no va a haber aumento y creación de impuestos, va a haber una simplificación administrativa, que ya la vimos, el pago de impuestos va a ser de forma automática, solamente te van a fiscalizar por apretar un botón mediante buzón tributario, y pues la simplificación administrativa va más encaminada a la autoridad que al contribuyente, y eso tienes que tenerlo en cuenta y lo tienes que tener muy claro. Hoy estás presentando si eres persona moral, estás presentando tus pagos provisionales del mes de enero, en el mes de febrero, y se está actualizando la base de datos para que puedas presentarlo cómodamente mediante tu correcta elaboración de CFDIs. Si no tienes elaborado correctamente tus CFDIs, pues vas a terminar pagando mucho impuesto, ¿no? Ahora, la simplificación administrativa también va de la mano en la actualización de base de datos, ¿sí? Ahora te va a modificar la autoridad mediante base de datos, mediante actividades que realizas, mediante la emisión de un CFDI o mediante lo que detecte de terceros. ¿Y cuáles son esos terceros que le van a informar de manera mensual? Son los banqueros, en este caso las instituciones bancarias o donde tengas una cuenta bancaria, ¿ok? Y el tema de confianza, pues voy a creer y voy a pensar, yo gobierno, que estás haciendo bien las cosas solamente con el hecho de que pagues en tiempo tus impuestos. Eso es simplificación y confianza. Y para eso crearon un régimen que se llama régimen de confianza, en donde de manera obligatoria las personas morales que tengan menor a 35 millones de pesos tienen que tributar ahí, ¿sí? Y deben de cumplir con sus obligaciones. Y si no cumplen con sus obligaciones, pues ya lo tienen identificado de que va a haber multas y demás cosas por no cumplir con sus obligaciones a tiempo. Y al momento el castigo es de irse a tributar al régimen general de ley. Por otro lado, las personas físicas les dan la opción de pagar el impuesto por esta situación, pero de alguna otra manera también están controlados y ya su base de datos está extensa. Cerca de 80 millones de contribuyentes están registrados, o cerca de 81 millones de contribuyentes están registrados, de un total de cerca de 123 millones, de 130 millones de contribuyentes. Entonces, somos un país con un número enorme en el padrón en el padrón del RFC o en el padrón de contribuciones o en el registro del padrón de registro federal de contribuyentes o de causantes, como le quieras llamar, ¿ok? Entonces, pues la tecnología ya alcanzó toda esta parte de simplificación, va más de la mano, y la autoridad te va a emitir cierta información de manera que puedas estar enterado, pero te toca a ti como contribuyente meterte a analizar la información para que sepas realmente si te conviene o no te conviene tributar en ciertos regímenes. Por otro lado, tienes que estar enterado porque si no, obviamente te van a fiscalizar algo que tú pensabas que no estaba fiscalizado y ahora vas a pagar impuestos de manera automática. El contenido que te emanan para poder decirte que está la información en todos lados es de que pues te van a mandar un flyer o te van a mandar información de manera detallada donde te dicen estos van a ser los cambios, pero lo que no te dicen es de que
pues los cambios van a ser agresivos. Eso no te lo van a decir nunca, ¿sí? Entonces, cambios importantes, bueno, cohecho internacional, por ahí si eres funcionario público o si eres empresa que tienes el tema con funcionarios públicos en corrupción y todo lo demás, pues bueno, cohecho internacional, combate al contrabando de combustibles, lo que denominamos huachicoleo o huachicol, que es el tema de los combustibles, en donde pues ya se están apretando ciertas tuercas para que no haya tanto contrabando de hidrocarburos, ¿no? Y pues bueno, dictamen de estados financieros, y te lo pone así, ¿no? Entre otros. Pero miren nada más la magnífica información que nos llevamos cuando se aprobó lo que es la miscelánea fiscal, ¿no? Cerca de 80 artículos, ley del impuesto de la renta, excesivamente modificada la ley del impuesto de la renta, ley del impuesto del valor agregado, 8 artículos, no hubo más que agregar, simplemente con esos pues hay que pagar de manera automática el IVA, ¿no? Ley de impuesto sobre productos y servicios, el mencionado IEPS, ¿no? 7 artículos nada más, muy poquitos, ley federal de impuesto sobre automóviles nuevos, solamente 2 artículos, y el que regula el control interno del país, a grandes rasgos, en materia tributaria. Código Fiscal de la Federación con la modificación a 103 artículos y, pues bueno, obviamente que son liso y llanamente para tener el control total de los contribuyentes por parte de la autoridad, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver con lo que te acabo de decir, que dice, vamos a modificar no aumento de creación de impuestos. Vamos a modificar la simplificación administrativa y vamos a modificar la confianza ciudadana, ¿ok? Ahí no me queda tan claro, Ismael. Bueno, más o menos te voy a deletrear que va a haber un régimen que va a beneficiar a personas físicas y morales, que no es cierto. Va a haber evasión, vamos a evitar la evasión, elusión fiscal y otros cambios, sí, pero con cárcel. Vamos a ver el tema de otras facilidades administrativas, no hay muchas hasta el día de hoy. Solamente vamos a tocar a ciertas personas, eso es lo que nos dicen en sus comunicados, pero realmente Código Fiscal de la Federación nos dice que son 103 artículos. Hoy, si no pagas impuestos, si no tienes una cultura de pagar impuestos, en 3 años te están embargando los bienes inmuebles, y si no tienes bienes inmuebles, pues los bienes que tengas. Y si no tienes bienes, bueno, el pago va a ser con pena corporal, ¿ok? Bueno, entonces, a manera de millennials y centennials, pues bueno, la autoridad ya creó un portal en su página en donde puedes de manera recreativa y con figuritas, manzanas y palitos, te explican a detalle lo que te acabo de deletrear, lo que te acabo de enseñar, ¿no? Métete a la página, así como tal, paquete económico 2021-2022, y te vas a encontrar con esta sorpresa, ¿no? Porque recordemos que ya hoy los que están tributando y los que son fuerza laboral, que representan cerca de un 43% del padrón de contribuyentes y representa un 26 a un 28% del ingreso tributario, la fuerza laboral, estamos hablando que son millennials y centennials, ¿no? Y por ahí viene la otra generación que le va a tocar todo de manera digital. Entonces, este portal es de manera amigable, te explica todo lo que te acabo de decir, pero con dibujitos, y pues obviamente se te va a hacer muy fácil entender cómo se publicó, cómo se generó, y aquí vienen todos los datos, ¿eh? O sea, no hay manera de cómo perderse ingresos, egresos, y esa es la forma. Lo que queremos es que pagues tus impuestos de manera correcta, esa es la simplificación administrativa. Lo está diciendo la autoridad, no lo está diciendo Ismael, te lo estoy explicando nada más para que lo entiendas, ¿no? Lo trae de manera, lo clasifica de una manera funcional, como lo dice en su portal, pero pues obviamente hay que saber también analizar correctamente la información, ¿no? Y hasta ahí la resolución miscelánea, la miscelánea fiscal 2022, pues no. La autoridad se ha dado la tarea de que también dentro de la miscelánea fiscal de cada año, también nos pone una trampita por ahí y se llama resolución miscelánea fiscal, que cada año nos la aplica desde 1983, ¿sí? Desde 1983, en donde, pues bueno, algunos presidentes de ese entonces,
pues traían algunas condiciones ahí ajenas al país, no estaban gobernando para los ciudadanos, sino estaban gobernando para intereses externos y que ahora, pues obviamente después de tantos años, pues bueno, ya saquearon al país y hoy, pues obviamente esta parte fundamental de resolución miscelánea fiscal, que se la sacaron de la manga, en 1983 empezó a aplicar y qué función le ha dado al gobierno, a la autoridad. Muchos creíamos y la mayoría que confió en el nuevo gobierno dijo, bueno, pues a lo mejor el nuevo gobierno va a parar ciertas cosas, pero la verdad es que con esa situación de que no hizo tantas modificaciones, ya te estás dando cuenta que también el gobierno actual pues forma parte de esa élite global mundial, ¿no? Entonces, grandes cosas que debes de saber es de que la miscelánea fiscal no termina nada más con la aprobación y todo lo que nos venden en la televisión de que ya se aprobó, ya salió todo. La verdadera razón está en resolución miscelánea fiscal. Entonces, mucho ojo porque aquí es donde te vas a dar cuenta de muchas cosas a grandes rasgos, ¿sí? Dentro de la miscelánea fiscal 2022 también forma parte la resolución miscelánea fiscal. Oye, Ismael, pero me habías dicho que todas las leyes fiscales deberían de pasar por un proceso. En efecto, deberían de pasar por un proceso estrictamente. Oye, ¿y por qué la resolución miscelánea fiscal no lo hace? Pues bueno, ya te expliqué que la resolución miscelánea fiscal emitida a partir fue aprobada y generada en 1982 para aplicarse en 1983. Entonces, ¿cuántos años ya lleva la resolución miscelánea fiscal? Que por esa única situación no quiere decir que sea legal o ilegal, ¿no? O sea, vamos a ver otros argumentos, vamos a ver otras circunstancias por la cual nos vamos a dar cuenta que es legal o es ilegal, ¿no? Pero a partir de qué, de dónde, por qué y cómo se come esta situación de resolución miscelánea fiscal. ¿Y por qué, Ismael? Explícame, ¿por qué resolución miscelánea fiscal no pasa por todo lo que me acabas de explicar? Híjole, eso es muy difícil de explicar, pero lo vamos a ver en el tercer módulo. Apenas vamos empezando y vamos calentando motores, ¿ok? Entonces, resolución miscelánea fiscal es parte de la miscelánea fiscal, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que nos dice y cuál es el fundamento de la resolución miscelánea fiscal? En este caso para 2022, porque recordemos que la resolución miscelánea fiscal es de aplicación anual, ¿ok? ¿Y dónde está el fundamento? Bueno, el fundamento claro, liso y llano, nos lo dice el Código Fiscal de la Federación. Pongan mucha atención. Artículo 33. Las autoridades fiscales para el mejor cumplimiento de sus facultades estarán a lo siguiente: proporcionarán asistencia gratuita a los contribuyentes y ciudadanía, procurando, inciso A, inciso B, inciso C, que bueno, nos envuelven con tantos incisos para llegar al fundamento legal por el cual emiten la resolución miscelánea fiscal, ¿ok? Inciso G, publicar anualmente las resoluciones dictadas por las autoridades fiscales que establezcan disposiciones de carácter general, agrupándolas de manera que faciliten su conocimiento por parte de los contribuyentes. ¿Sí? Dos puntos y seguir, ¿no? Punto y coma, perdón. Se podrán publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos se limitan a periodos inferiores a un año, o sea, menor a un año. Las resoluciones que se emitan conforme a este inciso y que se refieran a sujeto, objeto, tasa y tarifa no generarán obligaciones o cargas adicionales a las establecidas en las propias leyes fiscales. Ah, caray. Y entonces, ¿por qué me pones un procedimiento fiscal para poder pagar mis impuestos? ¿O por qué me pones, mediante reglas de carácter general, resolución miscelánea fiscal, de cómo, si no pago impuestos, me vas a sancionar, ¿no? Bueno, entonces, ahí se los dejo. Es importante el análisis de este párrafo y lo vamos a ver a continuación, pero ahorita en este módulo estamos abarcando todo el tema de lo que es resolución miscelánea fiscal 2022. Entonces, con esto está completo lo que es resolución miscelánea, lo que es miscelánea fiscal, el paquete fiscal 2022. Pues no, hay otras cosas que tenemos que ver, ¿no? Entonces, ¿de qué se compone la resolución miscelánea fiscal 2022? Bueno, se compone para este año 2022, de 12 títulos y artículos transitorios, que son
cerca de 50 artículos transitorios. Entonces, imagínense nada más cuántos artículos el fiscalista tiene que aprenderse, ¿sí? Bueno, es de aplicación y vigencia anual, se publica en el Diario Oficial de la Federación, por lo regular un año antes para aplicarse el siguiente año. Esta vez se publicó el 27 de diciembre del 2021, ¿sí? Y pues obviamente, como ya lo sabemos, sin una revisión legal, sin haberse emitido por una autoridad, debemos de saber que debe de ser una autoridad, y la autoridad ya lo vimos al principio, Congreso de la Unión, debió haber sido aprobada, debió ser expuesta con motivos, y resolución miscelánea, pues no, ¿verdad? Sus modificaciones a la misma, también hay modificaciones, o sea, a la autoridad se le antoja legislar mediante resolución miscelánea fiscal, y pues una regla la saca el 27 de diciembre del año anterior, en enero ya no le gustó, en febrero la vuelve a ajustar o la vuelve a extender, y hace con las resoluciones misceláneas fiscales lo que se le antoje, ¿sí? Entonces, hay modificaciones a las mismas a los mismos títulos, a los mismos artículos y a las mismas reglas, ¿no? Lo que es el Servicio de Administración Tributaria, como ya se le dio la autorización de manera equívoca para legislar la parte de leyes fiscales, pues dice, bueno, pues voy a mandar versiones anticipadas de resolución miscelánea fiscal para que vayan viendo cómo me van a pagar impuestos, ¿no? O sea, lo voy a ponerlos en la página y eso es lo que va a venir. Pero ojo, no va a tener validez hasta que se publique en el Diario Oficial de la Federación. O sea, todavía le están dando vueltas a la validez, y te dicen, te lo voy a poner ahí como versión para que la puedas visualizar, pero no va a tener vigencia, no va a tener validez hasta que yo lo publique en el Diario Oficial, ¿ok? Entonces, bueno, todas estas situaciones conforman todavía miscelánea fiscal, y en este caso para 2022, ¿ok? Bueno, entonces, por fin, una vez que ya se tiene toda la información de miscelánea fiscal, ya se tiene debatido y todo, excepto resolución miscelánea fiscal, pues obviamente son aprobadas, son publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Para el caso de las leyes y código y ley de ingresos de la Federación, pues fue aprobado el día 12 de noviembre del 2021 para aplicación estricta a partir del 1 de enero del 2022, y el presupuesto de egresos de la Federación fue aprobado el 29 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 29 de noviembre del 2021. Igual para su propia aprobación. Y miren nada más, la que pues hace que los contribuyentes paguen más impuestos, la que hace que los contribuyentes se confundan, la que pues hace que se caigan que los tribunales los volteen, la que hace que una ley, en lugar de ser inconstitucional, se vuelva constitucional, una ley fiscal, obviamente. Y pues bueno, es la culpable de todo, ¿no? Resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2022, publicada el 27 de diciembre del 2021, y posteriormente se van publicando sus anexos o se van modificando como ya habíamos comentado, sus modificaciones a esta misma resolución. Pero, pues, si pone carga a los particulares, ¿no se supone que es una ley fiscal? Pues sí, ¿no? ¿Y por qué Ismael entonces no pasó por el proceso? Bueno, para eso vamos a ver el módulo 3, ¿sí? Entonces, bueno, otras disposiciones fiscales complementarias que la autoridad también le encanta decir que de acuerdo a eso, pues ya tienes un fundamento legal, ¿no? Y pues bueno, ¿qué es? Decretos y resoluciones particulares tienen fundamento legal. Lo publicado en la página del SAT, pues obviamente es como la resolución miscelánea fiscal, no tiene fundamento legal. Anexos de la resolución miscelánea fiscal, pues si la resolución miscelánea fiscal no tiene un fundamento legal, pues mucho menos los anexos. Y otra que por ahí te vas a sorprender, ¿no? Preguntas frecuentes. Ya también le dio a la autoridad las ganas de decir, bueno, como no fui claro en la ley fiscal, código, en la ley de impuesto a la renta, en la IVA, bueno, pues voy a publicarlo por página del SAT para que lo entiendan, ¿no? Voy a hacer un criterio mediante un anexo 5 o anexo 6 de resolución miscelánea fiscal para que no hagan esas cosas indebidas. Pero también voy a hacer una lista de preguntas y respuestas en donde yo, SAT,
como tengo la autorización del presidente y de todos de manera indebida, ilegal e inconstitucional, voy a hacer una lista de preguntas y respuestas. Como si esto fuera un concurso, también las dices. Y luego, vas a cursos de fiscalistas o vas a cursos y te dicen, el fundamento legal está en la pregunta frecuente número tal, y ahí está la contestación, ¿no? Bueno, sí, no les quiero mentir, también nosotros lo hemos hecho porque esa es una respuesta que sí está fundamentada con ley, pero cuando no está fundamentada, nosotros sí te decimos, aguas, no está fundamentada, solamente lo está respondiendo la autoridad, y hay varios ejemplos que ya con antelación te hemos demostrado de que la autoridad, bueno, un ejemplo importante que te puedo decir donde la autoridad le encanta legislar también con preguntas y respuestas, así como resolución miscelánea fiscal sin fundamento legal y sin fundamento constitucional, le sucedió ahora con el complemento carta aporte. Pues resulta que había como, no recuerdo cuántas preguntas había en ese formulario, pero pues te metías hoy a ver la pregunta y la respuesta y una semana después ya te había cambiado la respuesta, ¿ok? Entonces, mucho cuidado con esta parte, ¿sí? Porque el tema fiscal es un poco delicado. Y si eres consultor, tienes que estarte actualizando constantemente porque en algún momento te vas a equivocar. ¿Nos hemos equivocado como Ferrera Consultores? Claro que sí, pero como profesionales, como profesionistas, pues somos acatadores o acatamos esa responsabilidad. Entonces, ¿qué te da esa responsabilidad y esa seguridad? El conocimiento en las disposiciones correctas y en el fundamento correcto. Por eso estamos aquí, por eso nos atrevemos a dar este tipo de cursos que en ningún otro lado te lo van a dar. Es más, vas a ir a cursos y te van a decir que esto es legal, que este fundamento es legal y que no hay para dónde hacerse, ¿sí? Y pues bueno, ya nada más en los cursos donde voy y encuentro este tipo de ponentes, nada más me río, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con el tema. Esto es lo que la autoridad le denomina miscelánea fiscal en su conjunto, ¿sí? Leyes fiscales, código fiscal, ley de ingresos, presupuesto, todo el proceso como tal, y a su vez, ¿sí? Le encanta legislar por resolución miscelánea fiscal, porque no le alcanza el tiempo, por ahí ya vimos que lo publican cerca de los últimos días del mes de diciembre, y por si fuera poco, la miscelánea fiscal la complementan con decretos y resoluciones particulares que hay que analizar, que hasta cierto punto son legales, pero hay que analizar si los decretos y resoluciones son legales. Por otro lado, lo publicado en la página del SAT, sabemos que no es legal, anexos y preguntas que es lo que la autoridad lo maneja como un todo en miscelánea fiscal. Esperamos que hayas disfrutado de este video. No olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. También te invitamos a visitar nuestro sitio web en la sección Capacitaciones, en donde encontrarás cursos en línea de forma gratuita o a través de suscripción mensual. Si te gustó la información, nos encantaría que lo compartas con tus conocidos. De esta forma, nos ayudas a seguir generando contenido gratuito.